Yo te daría la palabra arrancando, pero sé que a ti te gusta primero escucharnos. Primero las damas y los jóvenes. Y luego los fregones. Pero así son los mendigos americanos. Son agrandados siempre. Tienes razón. Gana puro muerto. Tienes razón. De veras, el triunfo de Chivas contra Tijuana es mejor que cualquiera de los mejor. Sí, señor. O sea, tú lo dijiste, líder con el América. Líder. ¿Cuántos goles en contra? 2. Le meten 5. De veras, o sea, era un buen rival. Sí, fue un mensaje el que De mandaron. veras. Y estoy de acuerdo con Desiree. La verdad, qué buena declaración de este señor. Sí, sí. La verdad se ve que, aparte de que jugó fútbol, dirige, tiene corazón. Eso. Pero sensato, la verdad. Y lo que dice, no depender solo del centro delantero, que los demás siempre decíamos, no, juegas con 4, oye, extremo, pero que metas 5 o 6 golecitos, claro. el otro, que no dependa nada más de 22 goles del centro delantero o del medio ofensivo. La verdad, entonces la suma te puede dar más oportunidad, pero yo definitivamente estoy de acuerdo contigo, son unos agrandados. Pero entiendo lo del americanismo y a muchos no les agrada, pero también a Chivas en el mismo calendario, yo no utilizaría la palabra muertos porque todos son dignos rivales. Entiendo la calentura del fútbol, que no debería permitirse ante esas denominaciones, pero también, a ver, pierde contra Toluca Guadalajara. Le gana a Juárez 1-0, apenas la cuota goleadora. Y luego después, lo de la Leagues Cup, que sabemos que pierde 2 y gana 1. Santos y Tijuana. Básicamente es media tabla para abajo también. Por eso este triunfo. Sí, pero por eso este triunfo, Por eso digo, este triunfo de las Chivas. Pero ya se nos Pero olvidó es que lo contra mismo. Santos Es mejor que sufrió. cualquiera. Pero es lo mismo. El América también, el triunfo que tuvo contra Juárez. No, O sea, contra nadie. Contra nadie. Ganó 2-1 y aparte... Nadie. ¿cómo que contra nadie? O sea, América no ha ganado contra un rival importante. Tampoco Chivas en este inicio de Sí, torneo. Tijuana. Tijuana líder con América invicto. Pero sabes diferenciar las circunstancias de un tercio del inicio del torneo donde Claro. en ocasiones porque el baja rendimiento de otros te posiciona en segundo lugar Pero no con solo por jóvenes. eso. También le habían ganado a Cruz Pero Azul. mira lo que le habían mostró ganado a Cruz Tijuana. Azul. Mira lo ¿Te acuerdas? mira lo que mostró. A ver, La semana vamos a pasada decir le una habían ganado cosa. a Cruz Azul. Chivas superó así en creces o arrasó en el funcionamiento Sí, fue mejor. sin nada en Tijuana o Tijuana mostró algo. No, Tijuana mostró. ¿Qué mostró? Desi, el equipo de Chivas llegó y generó como lo esperábamos. Pero ¿a poco quién se atrevió a pronosticar que le iban a meter 5? No, para nada. Pero nadie. No, pero esta versión de Tijuana- Te estoy preguntando de Tijuana. Y, o sea, tú no viste a Tijuana y decías, ¿en serio este era el líder con América? Pero- o sea, este equipo, o sea, la versión Toño, de con toda Tijuana justicia. que vimos. No, pero la versión de aún Tijuana que habíamos vimos. visto a ese Tijuana que ustedes están cuestionando, nadie pronosticó que Chivas ganaba, gustaba y goleaba. no. Por eso yo sí veo algo muy significativo en el triunfo de las Chivas. De líder. Sí, pero tú, y un equipo además que se cae mucho cuando sale de casa, ¿eh? Sí. También. Se cae muchísimo. Sí. Y además Tijuana no había ganado fuera de casa. esta Entonces, temporada. Desi y Toño están demeritando lo de No. las Chivas. No, No, poniéndolo en estamos- justo contexto. O sea, no estamos vamos a poniendo poner. los pies en la tierra. Tú lo quieres llevar como al triunfo casi más importante que has visto en lo que va de la presente temporada. No, o sea. Dije, el triunfo de las Chivas, porque apunto todo para que no quieran jugar luego con mis palabras. El triunfo de las Chivas es más significativo que todos los triunfos del América juntos, porque veo que enfrentan a un rival importante, más importante que el décimo, el decimosexto, Carita, tu el carita. decimoséptimo y el No, décimo. no vas a convencerme porque entiendo tus números y lo dices fríamente, pero sabemos la lectura de un equipo cuando inicias el torneo. Y Juana puedes denominarlo un espejismo. O sea, tú lo tenías candidato al título. Fíjate, A ver, me gustó Chivas me se vio gustó- tan bien me que gustó- ahora Tijuana es un espejismo. Me gustó levantaste las cejas tú. Ah, ya está leyendo comunicación no verbal, Desi, abusados. Sí. Te dije que Tijuana con ese argumento, diciendo que es el mejor porque estaba en segundo lugar, compartiendo el liderato con la América, y te dije, puede ser un espejismo, porque sabemos del contexto, la filosofía que tiene Tijuana. ¿Coincides con eso? Sí, puede ser. Pero antes del juego de Chivas, no estábamos con puede ser.
Claro. Pero antes del juego. Decíamos que tenía mucha ganó a Cruz Azul. posibilidad, de veras, de estar ahí entre los primeros lugares y peleando. ¿Pero lo considerabas candidato al título? No. Mira, te puedo decir una cosa. Hoy en día todos son candidatos. Oh, no. ¿Cómo está? Juárez. ¿Cómo está la... Fíjate, Campeón no. de la jornada 5. Te voy a quitar a lo mejor los últimos 5. Ajá. Los demás, con la mediocridad, la porquería de fútbol que estamos jugando, todos son candidatos. No hay que perder la esperanza. Tijuana, Tuca. América, Pumas, Atlas, Rayados. No hay que perder la esperanza. Hace una semana, 2 Peleábamos, semanas nos sí. estamos peleando tú y yo. Yo diciendo que el Toluca el máximo. Y aquí me saltó, casi me golpeó. Diciendo que el Cruz Azul. Y ahora Cruz Azul 3 derrotas seguidas. De acuerdo, de Bueno, yo acuerdo. siento que no hay Entonces- que perder la esperanza, Tuca. todos son candidatos. Todos no, menos Por malos. Juárez, Pero por malos. menos Juárez, Santos, Pachuca, Santos, Necaxa. Querétaro. Sí, sí. ¿No vieron el juego de ayer entre... Luis y Pachuca. Pachuca. Ay, pues me dormí como... veras. Cabeceé 3 veces así. A mí no me dormí. ¿Sabes qué? Me rompió la úlcera. Dilo, ¿por qué? Porque esto es lo que han logrado nuestros directivos federativos. Esta mediocridad, pobreza de fútbol, porque no pasa nada. Mi equipo puede jugar del carajo. ¿Qué me importa? No voy a ¿Sabes que descender. no voy a descender? Es una vergüenza ver. O sea, y después queremos que la Liga Mexicana sea vista en Europa y esto, el otro. O sea, cuando tú le dices a un sudamericano o un europeo, la Liga no tiene descenso ni ascenso. ¿Qué? Hacen unos ojos así, saltones de que no es Y posible. luego agrégale Tuca. Pero hay un equipo que se llama Atlante que compró otro que se llama Mazatlán. Exacto. Y entonces el Mazatlán ya no existe y el Atlante ya está en primera división. De veras. O sea, Y sale Iturbide, sale el nuevo presidente de la Liga MX hace unos días a decir, pero vamos a tener una de las mejores ligas del mundo, dijo, del mundo, no del continente, del mundo. Yo quiero decir algo. Serio, veo tu cara seria. Serio, no. No, veo tu cara seria, veo tu cara No, seria. sarcasmo, no. Es cosa En esta ocasión te fallé. Ibas a actuar. A ver, actúa. Es que estaba repitiendo de que nunca hay que perder la esperanza, porque ¿de qué color es la esperanza? Verde. ¿de que va a mejorar? No, no. Ya la perdí. No, a lo que voy es ¿Quién no has visto el video? a partir de ¿Quién no la has visto el abolición del ascenso y descenso, el color de la esperanza es el verde, ¿no? No, de acuerdo. Fíjate, hicimos un podcast ahorita el Tuca y yo, y le dije, Tuca, están matando al fútbol. No, ya está muerto hace tiempo. Y me dijo, ya lo mataron. Ya lo mataron, no ya tiene lo mataron. chiste. Están matando el espíritu deportivo. Y me dice, ya lo mataron. Le dije, Yo creo, Tienes razón. lo que me atrevería a decir que lo mantiene medianamente vivo, tú que es que hay 4 o 5 equipos que siguen, a pesar de ver la mediocridad del resto, sí se siguen fortaleciendo y siguen, de no ser por esos, porque perfectamente esos 5 o 6 equipos podrían entrar también en la misma mediocridad de los otros sí. y tirarlo por la borda. En serio, yo sí aplaudo a Toluca, a Cruz Azul, a Chivas, a América, a los Regios. No sé, en serio aplaudo porque perfectamente podrían caer en la mediocridad de los otros y ellos jugando su liga por aparte. ¿Sabes por qué estos hacen algo? Por la afición. Claro. Lo que te iba a decir. Sí, porque no se ¿sabes llenan los qué? estadios. Si estos equipos, no hacen algo por demostrar que están buenos, se vacían el estadio. Claro. Eso. Estos equipos que pasan la mediocridad, que no tienen ni chiste, que no va a pasar nada. Una vez Álvaro, no vayan al estadio, vacíen el estadio para ver cómo les va, a ver si no les va a dar vergüenza toda esta bola que acabó con el fútbol mexicano. Necaxa, a ver, el Necaxa, como dice, su plan es comprar y vender jugadores. Y tú como aficionado, ¿cuál es tu esperanza? No, nada. Ninguna. El Santos, de las instituciones, hoy, o sea, Ni eso, ni entra aficionados, no entran aficionados de Santos. Es más del aficionado. O sea, jugó Santos Chivas. Cita. El 80% era Chivas. Y juega Santos contra otro equipo moribundo, el estadio está vacío. Sí. San Luis, ¿a qué apuesta? A vender jugadores. ¿Y dónde está el aficionado? No vayan al estadio, vacíen para que les dé vergüenza. Y a veces estos directivos hacen algo. buena Tuca, bien dicho.
Palabra del Tuca. Lo tenía que hacer reír después de todo. Después de la úlcera. ¡Claro! Sí, me rompió la úlcera. Sí te creo. Pero bueno, luego gol del portero de último segundo. Bien Rodríguez y ahí pero celebrando. recae el la empate. nostalgia. No, y con el Pumas Necaxa pasó lo mismo, ¿eh? O sea, 75 minutos horribles también. con un cierre medianamente emocionante, pero también los primeros 75 minutos. Emocionante. Horrible. Y veo un jugador de Pumas, anota el empate y está con la oreja. Herrera. Apláudeme, yo digo, ¿cómo es posible? Bueno, es que Estás perdiendo. están con- Tu equipo está en la lona. Anotas un golecito cada San Juan, mano. es que ya no hay pena El ni amor gloria. de Dios. Ya no hay pena ni gloria. Quieren farmear ahora todo el tiempo. Sí, No ya, manches, ya. Por Tienes eso razón. yo reitero, hay 6 equipos que mantienen esto vivo, ¿eh? Yo sí le Esa es agradezco. la realidad. Pero decir, tú anotabas un gol y querías escuchar a la tribuna que te aplaudiera. Claro que no, si O me- que te abucheaban. No, depende. Si metía hat-trick, pues que... Claro. La Pero tribuna si no- te va a abuchear siempre si no haces nada. acuerdo. Y después, si te abuchea y tú metes un golecito cada cuerpo San Juan, tú que tengas la oreja así, no, ponte a entrenar más y a meter más goles, mano. Bien dicho. Ya. Por eso eres el mejor. Ay, por Diego Ibey, vamos contigo a Ahora ya Guadalajara. va con los ¿Qué tal la vida después de la hormiga? La buena noticia, Diego, es que las Chivas son candidatas al título, dice el Tuca, porque todos son candidatos al fútbol mexicano. ¿Cómo anda el rebaño post la hormiga? Diego, bienvenido. Saludos Sergio desde las instalaciones de Verde Valle. Ha comenzado la semana de preparación para enfrentar a los Tuzos del Pachuca luego de tener el domingo libre tras la goleada a los Xolos de Tijuana, una situación que liberó cierta presión en el conjunto del rebaño sagrado tomando en cuenta la reciente eliminación en la Leagues Cup y de esta manera se han comprometido al 100% con el torneo nacional. Cabe señalar que luego de una cierta incertidumbre tras la partida de Armando González a Grecia, esta incertidumbre generada tanto en la institución como en la afición por la falta de goles. Bueno, después de las actuaciones de Ricardo Marín marcando ante Santos y ahora contra Xolos de Tijuana, existe esa confianza por parte del cuerpo técnico para la 4K, así como para Ángel el Cuate Sepúlveda, actualmente los dos principales delanteros para competir por la posición. Sin embargo, quien se mantiene para ser el titular es Ricardo Marín tras sumar esta cuota goleadora. Por otro lado, el caso de regreso, Richie Ledesma y José Castillo entrenaban a la par, mientras que Daniel Aguirre será valorado en estos días. Y por último, Brian del Cotorro González tendrá más tiempo de rehabilitación tras un desgarro. Se pronostica de 1 a 2 semanas más en la ausencia del lateral mexicano. Es la información que tenemos desde la Perla Tapatía. Es Alves su apellido y el segundo nombre, pero tiene otro antes. Elías Manuel. Elías Manuel, sí. Brasileño de 25 años. Debuta en México con 2 goles. Vamos a escuchar a Gabriel Milito sobre Camberos, que merece estos minutos que viene jugando con las Chivas. Chivas tiene muy buenos canteranos, muy buenos canteranos y en distintos puestos. Tiene buenos defensores, tiene buenos mediocampistas, tiene buenos atacantes por fuera, como los casos que mencionas de Hugo Camberos y de Santi Sandoval. Y tenemos ya más de un año juntos. Y eso es una gran ventaja. Y comprenden, por el tiempo que llevamos juntos, lo que queremos. Si tienen un buen nivel y vemos que están listos y preparados, a jugar. Yo no miro ni edades ni trayectoria, miro rendimiento y actualidad, ¿no? Y en este caso, a Hugo se le abrió una gran oportunidad por la lesión de Cotorro. Supo tener paciencia para esperar esta chance. Ahora está teniendo los minutos que él deseaba, porque se los ganó, pero su gran desafío ahora es mantenerse. Eso es importante lo que dice Milito. No me fijo en trayectoria, sino en rendimiento y actualidad. Sí. Y Camberos ha tenido, Héctor, la virtud de la paciencia, porque ya con la sub-20 demostró el fútbol muy bueno que tiene, con Chivas también anteriormente. Es un muchacho que tiene mucha habilidad, que lo ve muy claro, que tiene buena técnica y que está empezando a fortalecerse las Chivas. Sí, el torneo pasado parece que no le dio mucha oportunidad Milito. No se la dio. Entonces, ahora que viene a la selección sub-20, que es el jugador más valioso, el Balón de Oro, el Botín de Oro, entonces no puedes ignorarlo. Y lo pone en lugar del Cotorro porque él dice que ahí en esa zona abierto es un jugador que es muy hábil, en el 1-1 es muy hábil, Beto,
Y mira todas las oportunidades, o sea, provocó patadas que recibió. amonestaciones, provocó un penalti, provocó muchas acciones de gol. A Rafa Fernández lo trajo por la calle de la amargura, ¿eh? Realmente fue la vía de acceso de Chivas más favorable fue por el lado izquierdo, no con él, con Camberos. Aunque en Chivas puede ser por necesidad, pero la semana pasada que hablamos con Ibar y con Fran, el presidente de la liga, hablaban del gran reto que tiene el fútbol mexicano, que decía Lilini. Dice, estos chavos acaban de conseguir un boleto olímpico y tienen 20 años. Y regresan a sus equipos a calentar las pompas en la banca. No lo dijeron, eso lo digo yo. Pero encontrar esa salida... Calentar el ocote. No, encontrar un momento para Otra que estés... frase de antes. Para que estés... Sí, eso era en blanco y negro, ¿no, Betito? Pues ¿No? sí, ¿de verdad? ¿Te acuerdas? Decían, ha calentado el ocote, porque se quedaba en la banca todo el torneo, ¿no? Sí. Se la pasó calentando Entonces, el eso ocote. es una gran señal que al igual, de repente me quedé pensando, dije, pues al igual también a Mauri revisó y dijo, bueno, hasta si perdemos a la hormiga nos afecta, pero ¿qué tanto nos afecta, Melito? Es decir, ¿qué tanto tienes chavos? ¿Cuánto crees que puede ser? Y creo que aquí demostró que no hay nadie indispensable en la vida, porque pues metieron 5 y pareciera que, Sí, claro, ¿no? claro. Que tiene con qué acabar supliendo algo que sí le afecta, pero no le va a afectar tanto. Lo de ¿no? Camberos tiene su razón de ser. Recuerden que hace un año que debutó y había sido bastante ingiría demasiado en el ataque, vino el representante o la gente que lo asesora y dijeron que había ofertas para irse a Matías Europa. Bunge. Lo mandaron medio a la banca a Camberos porque no tenía claro si quería jugar en Chivas o no. Estuvieron esperando una oferta en concreto que nunca Se llegó. lo quería llevar, se lo Y quería ahora Milito ha convencido al jugador, la directiva ha hecho un gran trabajo para que esté contento y enfocado en lo que tiene que estar, que es en el terreno de juego. ¿Y cuál es el resultado? Que Camberos otra vez es determinante en el ataque de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Pero si me preguntas a mí sobre Sandoval, sobre Brian González, el caso de González que perdió la titularidad por lesión, el titular debe regresar a la titularidad González cuando esté listo, porque la perdió por una lesión. Sí, el Cotorro tiene que regresar, sí, pero el que está y va a ser una figura de Chivas, Santi Sandoval. Claro, que también estuvo en la sub-20, sub-20, claro. Yo creo que ese se va a ir a Europa antes que varios. Y él lo quiere, Milito lo adora, es un futbolista que le encanta cómo juega, lo pone por derecha, lo pone por el centro, donde quiera te funciona bien, tiene gol, Beto, tiene goles, es muy importante. Acuérdate de la liguilla donde metió 2 goles, ¿no? Contra Cruz Azul, me parece. Y es un chico que tiene muchas condiciones futbolísticas, hijo del Negro Sandoval, ¿no? Negro Sandoval que no se hizo mucho cargo de él, pero bueno, ese es su hijo. ¿Ah, sí? ¿Alonso? Sí, claro. Sandoval. Luis Alonso Sandoval. Y además se fracturó un dedo de una mano durante el Mundial así ha estado Sub-20. jugando. Sí, Jugó, aquí nos los dijo el técnico, Pues ahora que no le tarda, arreglaron y va. operado. Ahora no tarda en hacerse cargo de él, pues mira cómo Pues anda. no creo, ¿eh? No creo, andan las cosas ahí medio mal. Ah, sí. Sí. Sí, pero el chico no ha perdido el equilibrio, tiene los pies en la tierra. Hay gente que lo conoce, que yo he hablado con él en Guadalajara y dice que está muy aterrizado. Y es un chico que tiene mucho talento, heredó el talento del padre. El padre era muy bueno. Buen jugador, sí, como no. ¿Y qué le falló al recuerdo? No todos se concentran 100% en el fútbol, ¿verdad? ¿De verdad el Chivas necesita correr al mercado para reemplazar a Armando González? ¿O el Guadalajara acaba de descubrir que la solución podría estar mucho más cerca de lo que todos imaginaban? Porque aquí está lo que está haciendo ruido entre la afición. Mientras Hormiga ya está en Grecia cumpliendo su sueño europeo, en Guadalajara aparecen nombres, oportunidades y decisiones que pueden cambiar por completo el ataque del rebaño. Luis Puente vuelve a aparecer sobre la mesa gracias a una situación contractual que le daría ventaja al Chivas. Pero ojo, porque eso no significa que exista una negociación. Ricardo Marín acaba de responder con 2 goles y parece decirle a todos que no llegó la hora de entrar en pánico. Y mientras tanto, Gabriel Milito sigue mirando hacia la cantera, donde Jesús Hernández acaba de levantar la mano con un gol que no pudo llegar en mejor momento. Pero entonces viene la gran pregunta: ¿el Chivas debe fichar a un delantero o confiar en los jóvenes? La salida de Hormiga dejó un hueco imposible de llenar o abrió la puerta para que aparezca el próximo goleador rojiblanco. Y todavía hay más, porque las decisiones que se están tomando con jugadores como Vladimir Moragrega y Eduardo García también están generando dudas. Aquí no se trata solamente de quién entra y quién sale. Se trata de entender qué proyecto quiere construir Milito después de una salida tan importante. Así que vamos a poner todas las piezas sobre la mesa, porque una de ellas podría terminar sorprendiendo a toda la afición. Y si te gusta este fútbol contado con pasión, debate y sin miedo a decir lo que muchos están pensando, suscríbete al canal y quédate hasta el final, porque lo que está pasando con el ataque del Chivas apenas comienza. Y si el Chivas ya tuviera una alternativa para reemplazar a Hormiga González,
pero nadie estuviera tocando la puerta todavía? Vamos a poner las cosas en su lugar, porque después de la salida de Armando González al Olympiacos, era completamente normal que la afición empezara a preguntar quién va a ocupar ese espacio. Hormiga no solamente era un delantero más dentro del plantel. Era uno de los jugadores importantes del proyecto de Gabriel Milito, un futbolista que, aunque no había conseguido marcar en este inicio de temporada, tenía una responsabilidad enorme dentro del funcionamiento ofensivo del equipo. Y cuando un jugador así se va, la reacción natural del aficionado es inmediata: hay que fichar a alguien. Así somos los aficionados. Se va el delantero y a los 5 minutos ya queremos 3 refuerzos, 2 delanteros, si se puede, que uno llegue mañana por la mañana. Pero el fútbol profesional no funciona así. Y justamente ahí aparece un nombre que resulta bastante interesante: Luis Fernando Puente. El atacante de 23 años pertenece actualmente al Atlante y tiene una historia muy particular con el Guadalajara. No estamos hablando de un desconocido. Es un jugador formado en la estructura del Chivas, que pasó por el club y por el Tapatío, que consiguió títulos y que también tuvo momentos complicados por lesiones durante su etapa rojiblanca. Pero aquí viene el detalle que puede cambiar completamente la conversación. De acuerdo con lo revelado por José María Garrido, el Chivas cuenta con una cláusula de recompra que le da una ventaja si el Atlante decide vender al jugador. Y atención con esto, porque hay una diferencia enorme entre tener una opción y estar negociando. Actualmente no existe una propuesta del Chivas por Luis Puente. No hay una negociación avanzada. No significa que el delantero vaya a regresar. Lo que existe es una condición contractual que podría darle al Guadalajara una posición privilegiada si algún día el Atlante decide ponerlo en el mercado. Y eso, para cualquier aficionado que esté pensando en el reemplazo de Hormiga, resulta bastante interesante. Porque imaginen el escenario. El Chivas necesita un delantero. Tiene un jugador conocido por la institución. Un delantero que ya pasó por sus fuerzas básicas. Un futbolista que conoce el entorno. Y además existe una cláusula que podría facilitar una eventual operación. Pero también hay un problema. ¿Por qué Atlante tendría que venderlo? Ahí está el verdadero obstáculo. Luis Puente está teniendo protagonismo con el equipo, y el Atlante no parece tener ninguna urgencia por desprenderse de uno de sus atacantes importantes. Además, como se explicó, el club cuenta con una de las nóminas más bajas del fútbol mexicano y necesita conservar jugadores capaces de competir. Entonces, para que esta historia avance, tendría que aparecer una razón. O el Atlante necesita dinero, o recibe una oferta suficientemente importante, o encuentra un reemplazo de nivel similar, o simplemente aparece una circunstancia que haga viable la salida. Y hasta ahora, nada de eso está ocurriendo. Por eso sería irresponsable decirle a la afición: Luis Puente será el nuevo delantero del Chivas. No, eso no existe todavía. Lo que sí existe es una puerta. Y una puerta que, además, el Guadalajara tiene la posibilidad de abrir antes que otros clubes si las condiciones se presentan. Ahora bien, aquí viene mi pregunta como aficionado. ¿Realmente el Chivas necesita abrir esa puerta? Porque después de lo ocurrido contra Tijuana, la respuesta ya no parece tan sencilla. Ricardo Marín apareció. Y apareció justamente cuando más se necesitaba. 2 goles. Una actuación que cambió completamente el estado de ánimo alrededor del equipo. Porque antes del partido contra Tijuana, la conversación era prácticamente inevitable. ¿Quién va a marcar los goles después de Hormiga? Y Marín respondió en la cancha. Eso vale muchísimo. Porque una cosa es hablar de posibilidades, otra cosa es salir al campo y meterla. Y aquí hay que darle crédito al delantero. El Chivas venía de 4 partidos en los que había conseguido apenas 4 goles en total. Entonces marcar 5 en un solo encuentro cambia la percepción de manera brutal. De repente, la afición que estaba preguntando por un refuerzo empieza a mirar al jugador que ya estaba en casa. Y esto también explica por qué Gabriel Milito ha insistido en que el plantel estaba definido. El técnico argentino parece tener una idea clara. No quiere que la salida de Hormiga provoque una reacción desesperada. Quiere trabajar con los jugadores que tiene. Quiere darle continuidad a Ricardo Marín. Quiere observar a los jóvenes. Y ahí entra Jesús Hernández. Pero antes de llegar a él, hay algo que debemos entender. La salida de Armando González no necesariamente significa que el Chivas tenga que buscar inmediatamente otro delantero en el mercado. Puede significar una oportunidad. Una oportunidad para Marín. Una oportunidad para Sepúlveda. Una oportunidad para los jóvenes. Y también una oportunidad para que el club descubra si realmente necesita gastar dinero. Porque fichar solamente por fichar es una de las peores decisiones que puede tomar un club. El mercado mexicano está lleno de ejemplos de equipos que compran por presión,
pagan de más y después terminan con jugadores que no encajan. El Chivas tiene que ser inteligente. Si Luis Puente aparece como una oportunidad real, habrá que analizarla. Pero si Atlante no quiere venderlo, ¿para qué entrar en una guerra? Mientras tanto, Ricardo Marín ya mandó su mensaje. Y lo hizo de la manera que más le gusta al futbolista, con goles. Pero la historia se pone todavía más interesante cuando miramos hacia abajo, porque hay otro delantero que está tratando de aprovechar este nuevo escenario. Jesús Hernández. Y créanme, porque lo que hizo después de aquella convocatoria de Milito puede ser mucho más importante de lo que parece. Y si el sustituto de Hormiga no es Luis Puente ni Ricardo Marín, sino un joven que ya está tocando la puerta del primer equipo? Porque Jesús Hernández acaba de mandar un mensaje clarísimo. Y no fue mediante una entrevista. No fue mediante una publicación en redes. Fue con un gol. Después de ser convocado por Gabriel Milito para el partido del Chivas contra Tijuana, el atacante de 22 años no tuvo minutos en el Estadio Akron. Eso, para muchos, podía parecer simplemente una convocatoria más. Pero no lo fue. Porque la decisión de Milito tenía un significado. El técnico argentino está observando. Está buscando alternativas. Y cuando un entrenador llama a un jugador de la cantera justo después de la salida de uno de sus delanteros importantes, la afición naturalmente empieza a hacerse preguntas. ¿Será una señal? ¿Está preparando una alternativa? ¿Jesús Hernández puede convertirse en una pieza real del primer equipo? Pues el jugador decidió contestar. Y lo hizo con el tapatío. En el partido contra Mineros de Zacatecas, Jesús Hernández apareció en los minutos finales y marcó de cabeza para ayudar al equipo a conseguir una victoria de 4-2. Puede parecer un detalle pequeño, pero para un joven que está intentando ganarse la confianza del entrenador, cada minuto cuenta, cada entrenamiento cuenta, cada gol cuenta, y especialmente cuando existe una vacante ofensiva. Porque aquí está la realidad del Chivas. Hormiga se fue. Sergio Aguayo y Teun Wilke están cedidos en Colombia. Ricardo Marín acaba de marcar 2 goles. Ángel Sepúlveda todavía necesita demostrar más. Y detrás de ellos hay jugadores de cantera intentando convencer a Milito. Entonces, ¿por qué gastar millones inmediatamente? Esa es la discusión. Y ojo, porque tampoco debemos convertir a Jesús Hernández en el nuevo salvador del Chivas después de un solo gol. Eso sería otro error. Un gol no convierte automáticamente a un jugador en estrella. El muchacho necesita continuidad. Necesita minutos. Necesita demostrar que puede competir contra defensas de primera división. Necesita demostrar que puede sostener su nivel. Pero lo importante es que ya está mandando señales. Y eso es exactamente lo que necesita una cantera. Jugadores que aprovechen las oportunidades. Porque cuando un entrenador te llama al primer equipo y después regresas al tapatío, tienes 2 opciones. Puedes bajar la cabeza. O puedes responder. Jesús Hernández respondió. Y eso merece reconocimiento. Además, hay otro nombre que también está siendo observado, Diego Latorre. El joven recibió minutos con el tapatío y forma parte de ese grupo de futbolistas que Milito está siguiendo de cerca. Esto puede terminar convirtiéndose en una competencia interna bastante interesante. Porque de repente el puesto que parecía pertenecer a Hormiga queda abierto. Y cuando queda un puesto abierto, todos quieren ocuparlo. Eso es bueno. Muy bueno. Porque obliga a los jugadores a competir. Obliga a los jóvenes a crecer. Obliga a Ricardo Marín a mantener el nivel. Y también evita que el club tome decisiones apresuradas. Ahora bien, hay una situación que sí me genera curiosidad. Vladimir Moragrega. Porque estamos hablando del máximo goleador del Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, y aún así, quedó fuera de la convocatoria del tapatío contra Mineros. Eso sí provoca preguntas. No porque tengamos que inventar una crisis. No hay una explicación oficial que permita decir que existe un problema concreto. Pero es llamativo. Muy llamativo. Y en el fútbol, cuando una decisión sorprende, la afición pregunta. ¿Por qué no está? ¿Por qué Jesús Hernández sí? ¿Por qué Diego Latorre recibe minutos? ¿Por qué Moragrega, después de haber sido goleador, queda fuera? No tenemos todas las respuestas. Y precisamente por eso no debemos inventarlas. Pero sí podemos debatirlas. Porque el mensaje de Milito parece bastante claro. Él no va a regalar puestos por reputación, estadísticas anteriores o presión de la afición. El que encaje en su idea, juega. El que no encaje, tendrá que esperar. Y eso nos lleva directamente al siguiente punto. Porque mientras unos jugadores intentan convencer al entrenador, hay uno que acaba de decirle al mundo que el Chivas no necesita entrar en pánico. Ricardo Marín.
Y después de sus 2 goles contra Tijuana, la conversación cambió por completo. Pero hay alguien dentro del vestidor que lo dijo todavía más claro. ¿Y si Ricardo Marín acaba de convertirse en la respuesta que el Chivas necesitaba, justo cuando todos estaban pidiendo un fichaje? Porque vamos a hablar claro. Antes del partido contra Tijuana, el ambiente era bastante diferente. La salida de Armando González había dejado una pregunta enorme sobre el equipo. ¿Quién va a marcar? ¿Quién va a asumir la responsabilidad? ¿Quién va a ocupar ese espacio? Y entonces apareció Ricardo Marín. 2 goles. 2 golpes directos a la discusión. Y aunque un partido no borra todo lo anterior, sí cambia muchísimo el panorama. Porque cuando un delantero está bajo presión y responde con un doblete, automáticamente gana crédito. Eso es fútbol. Y Diego Campillo lo reconoció después del partido. El defensa habló sobre la importancia de la victoria y respaldó a Marín, dejando una frase que resume perfectamente el mensaje que parece existir dentro del vestidor: el Chivas tiene un equipo completo. Y eso me parece importante. Porque mientras afuera se habla de que falta hormiga, dentro del grupo parece existir otra percepción. Los jugadores están diciendo, sí, perdimos a un compañero importante, pero seguimos teniendo herramientas. Y eso puede ser fundamental. Porque si el vestidor empieza a pensar que la salida de un jugador significa que todo está perdido, entonces tienes un problema. Pero si los jugadores entienden que ahora toca asumir responsabilidades, tienes competencia. Y la competencia puede hacer crecer al equipo. Marín tiene ahora una responsabilidad mucho mayor. Ya no solamente se trata de marcar algún gol de vez en cuando. Ahora tiene que demostrar continuidad. Tiene que mantener movilidad. Tiene que generar peligro. Tiene que responder cuando el equipo lo necesite. Porque el doblete contra Tijuana fue espectacular. Pero ahora viene la parte complicada. Repetir. Eso es lo que separa una buena actuación de una verdadera recuperación. Y también está Ángel Sepúlveda. No podemos olvidarnos de él. Porque si Marín está funcionando, Sepúlveda tiene que competir. Y si los jóvenes están levantando la mano, los delanteros experimentados tienen que mantener el nivel. Ese escenario puede beneficiar muchísimo al Chivas. Porque Milito no tendría un único camino. Tendría diferentes perfiles. Un delantero que puede jugar de una manera. Otro que puede aportar experiencia. Jóvenes con hambre. Y una posibilidad de mercado si realmente aparece una oportunidad. Eso es mucho mejor que entrar en desesperación. Ahora, hay una frase de Armando González que también merece atención. El propio Hormiga dijo que Hugo Camberos y Santiago Sandoval son, según sus palabras, 10 veces mejores que él. Y aunque evidentemente debemos entenderlo dentro del contexto de una declaración personal, hay algo interesante detrás. Armando no se fue mirando hacia atrás con resentimiento. Se fue diciendo que hay jóvenes que pueden ocupar ese espacio. Eso habla bien del grupo. Y también alimenta una pregunta. ¿Y si el próximo gran delantero del Chivas ya está dentro del club? Porque Hugo Camberos es uno de los nombres que más ilusión genera. Santiago Sandoval también. Y Jesús Hernández está buscando su oportunidad. Entonces, ¿para qué traer a alguien que simplemente tape el camino? Esa es una decisión que la directiva debe analizar con muchísimo cuidado. Porque el Chivas tiene una identidad histórica basada en el talento mexicano. Y si tienes jóvenes con potencial, no puedes bloquearlos sin una razón. Pero tampoco puedes regalar una temporada por apostar únicamente a promesas. Ahí está el equilibrio. Y Gabriel Milito tiene que encontrarlo. La victoria contra Tijuana ayudó. El doblete de Marín ayudó. La convocatoria de Jesús Hernández ayudó. Pero la temporada es larga. Y la presión seguirá. Porque el Chivas no solamente necesita ganar. Necesita construir un ataque confiable. Y ahí es donde Luis Puente vuelve a aparecer en la conversación. Porque si el Atlante algún día decide venderlo, el Guadalajara tendría una ventaja contractual. Y entonces la pregunta sería inevitable. ¿Lo traes de regreso? ¿O confías definitivamente en los que ya están? Y créanme, esa decisión podría convertirse en una de las historias más importantes del mercado. Pero mientras la afición debate sobre delanteros, existe otro problema que está generando preguntas dentro de la estructura del club. Porque no todos los jugadores están recibiendo las mismas oportunidades. Y algunos nombres que parecían tener futuro ahora están viendo el camino cada vez más complicado. ¿Y qué está pasando realmente con Eduardo García y Vladimir Moragrega? Porque esta parte de la historia puede ser incómoda para algunos aficionados. Ambos jugadores están en el tapatío. Ambos han sido evaluados anteriormente dentro de la estructura del Chivas. Pero ahora los dos quedaron fuera de la convocatoria para el partido contra Mineros de Zacatecas. Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos.
No hay explicación oficial que permita afirmar que existe un conflicto. No sabemos si hubo una decisión deportiva puntual, una rotación o algún otro motivo. Pero sí sabemos algo. No fueron convocados. Y cuando un jugador queda fuera, especialmente uno como Moragrega, que viene de ser goleador del torneo clausura de la Liga de Expansión, la decisión llama la atención. Porque Moragrega no es cualquier delantero. Llegó al Chivas después de destacar con Atlante y tenía argumentos deportivos para generar expectativa. Pero Gabriel Milito ya había tomado una decisión antes. No lo consideró para su primer equipo. Y ahora, dentro del tapatío, tampoco está apareciendo en la convocatoria. Eso no significa que su carrera esté terminada. Ni mucho menos. Pero sí significa que tendrá que pelear todavía más fuerte. Y con Eduardo García sucede algo parecido. El arquero tiene potencial y había renovado su contrato con el club a finales de 2025. Sin embargo, terminó registrado con el tapatío y ahora tampoco fue considerado para este encuentro. Mientras tanto, Sebastián Liceaga regresó a la titularidad y Alex Leiva quedó como alternativa. Entonces la competencia en la portería también está abierta. Y aquí aparece una característica de la gestión de Milito que me parece importante. El técnico argentino parece tomar decisiones sin demasiado interés en lo que diga el ruido externo. Si considera que un jugador no encaja, no juega. Si considera que un joven está listo, lo llama. Si Ricardo Marín responde, lo mantiene. Si Jesús Hernández muestra algo, vuelve a observarlo. Eso puede generar molestias. Claro que sí. Pero también puede crear una cultura competitiva. El problema aparece cuando las decisiones no se explican. Porque el aficionado empieza a preguntarse, ¿qué está pasando? ¿Por qué este jugador sí y este no? Y en el caso de Moragrega, la pregunta es todavía más fuerte debido a su rendimiento anterior. Pero mientras no exista una explicación oficial, tenemos que quedarnos con los hechos. Y los hechos dicen que Milito tiene una idea. Una idea que, por cierto, parece estar funcionando un poco mejor después de la goleada contra Tijuana. El Chivas está cuarto en la clasificación de la Apertura 2026 con 10 puntos. Está a solamente 3 unidades del América, que lidera con 13. Eso también cambia el contexto. Porque sería muy fácil decir que el equipo está en crisis porque se fue hormiga. Pero la tabla dice otra cosa. El Chivas está compitiendo. Está arriba. Y acaba de ganar con contundencia. Entonces, ¿realmente estamos ante una emergencia? Yo diría que no. Hay una preocupación. Hay una necesidad de encontrar goles. Hay preguntas. Pero emergencia, todavía no. Y esa diferencia es fundamental. Porque cuando un club entra en desesperación, empieza a cometer errores. El Chivas tiene la posibilidad de hacer exactamente lo contrario. Analizar. Esperar. Observar. Y si aparece una oportunidad como Luis Puente, entonces tomar una decisión. Pero si no aparece, confiar en los jugadores que ya están. Eso es lo que hace que esta historia sea tan interesante. Porque el mercado todavía puede moverse. Pero también puede que no se mueva. Y si no se mueve, Gabriel Milito tendrá que demostrar que tenía razón cuando dijo que el plantel estaba completo. Ahora bien, hay algo que no podemos ignorar. Armando González ya no está. Se fue a Grecia con un contrato de 5 años. Se fue buscando cumplir un sueño. Y dentro del Chivas dejó un espacio. Pero también dejó un mensaje. Según sus propias palabras, Hugo Camberos y Santiago Sandoval tienen muchísimo talento. Jesús Hernández acaba de marcar. Ricardo Marín hizo 2 goles. Diego Campillo respaldó al equipo. Y Luis Puente aparece como una opción contractual que podría ser aprovechada si las circunstancias cambian. Entonces quizás la historia no sea ¿quién reemplazará a Hormiga? Quizás la pregunta correcta sea ¿quién va a aprovechar la oportunidad que Hormiga dejó? Porque una cosa es reemplazar a un jugador. Y otra muy diferente es construir una nueva versión del Chivas. Una versión con más competencia. Con más jóvenes. Con delanteros peleando por minutos. Y con un entrenador que parece dispuesto a tomar decisiones difíciles. Eso sí, todavía hay mucho por demostrar. Ricardo Marín tiene que mantener el nivel. Jesús Hernández tiene que continuar creciendo. Camberos y Sandoval tendrán que confirmar todo ese potencial. Y Milito tendrá que encontrar la combinación ofensiva correcta. Mientras tanto, la directiva debe permanecer atenta. Porque si el Atlante cambia de postura y pone a Luis Puente en el mercado, el Chivas tendrá una carta que otros clubes podrían no tener. Y ahí sí, la conversación cambiaría. Porque una cosa es fichar por desesperación. Y otra muy diferente es aprovechar una oportunidad que ya está contemplada en un contrato.
Ese detalle puede ser decisivo. Pero mientras todos hablan de Luis Puente, de Marín, de Jesús Hernández y de los jóvenes, hay una última pregunta que me parece todavía más importante. ¿Realmente el Chivas está preparado para dejar atrás a Hormiga? Porque una cosa es ganar 5-0 a Tijuana. Otra cosa es mantener el nivel durante las próximas jornadas. El fútbol no se gana con un solo partido. Se gana con continuidad. Y ahora el Guadalajara tiene que demostrar que lo ocurrido contra Tijuana no fue simplemente una explosión de 90 minutos. Tiene que demostrar que puede marcar, que puede competir, que puede crear ocasiones, que puede responder cuando el rival se cierre. Y sobre todo, que puede ganar sin depender de un solo delantero. Porque si consigue eso, entonces la salida de Armando González podría terminar siendo dolorosa, sí, pero también podría convertirse en una oportunidad enorme para el proyecto. Ahora bien, si los goles vuelven a desaparecer, si Marín pierde protagonismo, si los jóvenes no responden y si el ataque vuelve a quedarse corto, entonces la presión sobre la directiva crecerá. Y ahí Luis Puente volverá a aparecer. Quizá no hoy, quizá no mañana. Pero si Atlante decide vender, el Chivas tendrá una ventaja. Y esa ventaja podría convertirse en una de las claves del mercado. Por ahora, sin embargo, no hay que vender humo. No hay negociación. No hay fichaje. No hay anuncio. Hay una posibilidad. Y hay un equipo que, al menos por ahora, parece decidido a competir con lo que tiene. La afición puede estar tranquila por un lado, pero también debe mantenerse exigente. Porque somos Chivas. Aquí no basta con decir que hay talento. Hay que demostrarlo. No basta con decir que el plantel está completo. Hay que verlo en la cancha. No basta con hablar de cantera. Hay que darle oportunidades. Y no basta con recordar a Hormiga. Hay que construir lo que viene después de él. Ricardo Marín ya dio el primer golpe. Jesús Hernández respondió desde el tapatío. Camberos y Sandoval siguen generando ilusión. Luis Puente permanece como una posibilidad en caso de que el mercado se abra. Y Milito tiene ahora la responsabilidad de convertir todas esas piezas en un equipo competitivo. Porque al final, el Chivas no está jugando solamente por 3 puntos. Está jugando para demostrar que puede seguir creciendo incluso cuando pierde a uno de sus jugadores más importantes. Y ahora viene lo verdaderamente difícil. Mantener la confianza. Mantener los goles. Mantener la competencia. Y demostrar que la salida de Hormiga no dejó un vacío imposible de llenar. Porque si Ricardo Marín mantiene el nivel, si Jesús Hernández sigue levantando la mano y si los jóvenes aprovechan cada oportunidad, quizás dentro de unas semanas estemos hablando de algo completamente diferente. Quizás estemos hablando del nacimiento de una nueva generación ofensiva del rebaño. Pero si el gol vuelve a desaparecer, entonces las preguntas regresarán. ¿Debe Chivas ir por Luis Puente? ¿Debe buscar otro delantero? ¿O debe confiar completamente en su cantera? Y mientras la afición discute todas estas posibilidades, hay algo que nadie puede discutir. El balón. Porque los contratos pueden dar ventajas, los rumores pueden incendiar las redes, los nombres pueden generar ilusión y las declaraciones pueden abrir debates durante toda la semana. Pero al final, el fútbol siempre termina respondiendo dentro de la cancha. Y ahora el Chivas tiene una oportunidad enorme. No solamente para reemplazar a Hormiga, sino para demostrar que este equipo puede construir algo nuevo. La pregunta es, ¿estamos viendo simplemente una buena reacción después de la salida de Armando González? ¿O estamos viendo el comienzo de una nueva era ofensiva en el Guadalajara?